Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Esto es El Rey va Desnudo en su versión en vivo y con todos nuestros streamings del Rey va Desnudo que tienen, pues ya llegamos a la sesión número 36, que no es poco, de verdad, ¿eh? Eh, eh, no sé cómo lo he hecho. Pero muchísimas gracias a quienes nos apoyan, muchísimas gracias a quienes nos siguen, a quienes ahora somos 47 personas para empezar, me parece muy bien. Y tengo una información que darles que seguramente va a ser de gran interés para todos ustedes. Resulta que soy masón. No lo sabía, yo no tenía ninguna idea, jamás me han invitado además. Hay muchos lugares a los que no me invitan, como es lógico. No me distingo por mis simpatías hacia ciertos grupos. Pero los masones, yo he conocido masones, ¿no? Los actores, por ejemplo, muchos actores en México tenían una logia masónica y yo sé de gente que estaba en ella, de amigos míos que eran actores o que son actores o directores de teatro. Pero pues nunca me dijeron, Mauricio, ven a jugar con nosotros. Pero resulta que el martes publiqué el esperadísimo y solicitadísimo video sobre los secretos de la masonería, que como logramos desvelar después de una intensa investigación son que no tiene secreto alguno. Pero vamos, no hay secreto alguno en la masonería. Pero entonces la gente decidió que esto yo lo dije porque estoy ocultando la verdad, porque en realidad yo soy masón. Y hay que acordarse mucho que este anillo lo ven como, este anillo, lo ven como la prueba de que soy masón, porque no tienen ni idea de los símbolos masónicos. Los masones usan efectivamente una calavera, pero con las tibias cruzadas, como la bandera de los piratas, la supuesta bandera que supuestamente usaban los piratas, no sé qué tanto la usaron. Sé más de canciones de piratas que de historia de los piratas, eso es grave, hay que estudiar piratería. Pero esta bandera de la calavera con las tibias cruzadas es un símbolo ampliamente usado y yo tengo entendido que los masones lo utilizan eh, en algo de su simbología, pero esta no tiene tibias cruzadas, esta es solo la calaverita y como ya he explicado nos recuerda que todos hemos de morir, así que hay que vivir la vida a plenitud y nos recuerda también que todos somos iguales, porque mira, con esta no sabes si es hombre, si es mujer, si es negro, si es chino, si es mexicano, si es de origen sefardita, si es simpático o antipático, si era gordo o era flaco. Lo que sabemos es que a partir de la calavera se puede reconstruir el rostro, pero la idea de este anillo fundamentalmente es recordarme y recordarles a quienes me ven que todos somos iguales y que por lo tanto, entre otras cosas, el racismo es una estupidez y la política de identidades pues es la misma estupidez que el racismo, simple y sencillamente que con mejor cara. Y que lo conveniente y lo razonable pues es rechazarlas todas. Bien, así que habiendo descubierto que soy masón, lo único que espero es que me pasen el cheque, porque miren, Monsanto no me manda los cheques, las petroleras no me mandan los cheques, la industria farmacéutica en general, que se supone que debería toda estarme llenando de dinero, no me manda los cheques. Eh, ¿Quién más? Pues la telefonía móvil no me mandan los cheques. Hoy me acusaron que me pagaba alguien más, deje que me acuerde quién. No me acuerdo si era el sionismo internacional o la élite secreta de la ONU. El hecho es que yo sigo sin recibir los cheques y teniendo que matarme trabajando todos los días para poder sacar adelante a mi familia. Pero, pues, si soy masón, ya saben, me manden el cheque y yo encantadísimo de la vida. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a quienes se han suscrito, muchas gracias a quienes le dan me gusta a este y a otros vídeos que les puedan gustar. No les voy a pedir nunca que le den me gusta a vídeos que no les gustan, claro. Y muchas gracias a quienes nos recomiendan, sobre todo, porque recomendarnos es una forma de atraer más público y atraer más público es algo que a YouTube le gusta, entonces difunde más el canal. Y no es porque yo sea lo más inteligente del mundo, pero creo que los temas que tocamos y el rigor con el que tratamos de tocarlos ameritan más público que el que tenemos. Estos últimos 3 días han sido extraordinarios, pero fundamentalmente han sido de gente que viene a contarme, pero hemos tenido más de 40,000 visitas diarias, lo cual es maravilloso, es el récord de toda la historia de los 11 años ya del canal, 11 años y medio que lleva el canal, creo, si mal no recuerdo. Pero los días de mayor éxito, de más visualizaciones han sido presentes los 3 últimos días, fundamentalmente cristianos que están enojados conmigo o por lo de la Madre Teresa o porque dije que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido o porque dije que era yo ateo, cosa que les molesta muchísimo.
o por lo del Dalai Lama, que tengo algunos budistas y los budistas siguen furiosos conmigo y qué más. Y todos los que me dicen que la masonería pues no es lo que yo dije, sino que es algo mucho más siniestro, mucho más profundo, que controlan absolutamente todo. Y mi pregunta de siempre a esas personas que me dicen eso es, ¿y a ti no te controlan? ¡Wow! ¡Qué grande eres! ¿Cómo le haces? Bueno, pero bueno, vamos a empezar el día de hoy y vamos a ver algunas preguntas. Me llama mucho la atención que me hacen las preguntas. Me preguntan de medio mundo, ¿y qué opinas de tal cosa que pasó en tal país durante los últimos 15 años? No tengo idea, yo no soy analista internacional, sigo los acontecimientos en algunos países que me interesan, pero no puedo seguirlos en todos, yo lo siento muchísimo. Me gustaría hacerlo, miren, en cuanto lleguemos a los 5,000 euros mensuales de YouTube y de Patreon, entonces me empiezo a dedicar única y exclusivamente a eso y entonces sí seguiré la actualidad internacional con más cuidado. Pero de África puedo seguir un poco a Kenia, un poco a Nigeria, un poco a Ruanda, más a Ruanda que a otros países porque me interesa mucho su proceso, pero no sigo a todos los países, lo siento. Y vamos, quería responder una cosa antes de contarles de qué estoy harto hoy. Y dice, Gustavo Pérez me pregunta, ¿por qué deberían rechazarse el materialismo dialéctico y el materialismo histórico? Pues porque son falsos, porque no son una descripción, no son un modelo que describa de manera adecuada la realidad. Me explico. El materialismo dialéctico finalmente es un recauchutado, un reciclado de la dialéctica hegeliana, según la cual todos los procesos del universo, ojo, todos los procesos del universo se producen de la siguiente manera. Ocurre algo que es una tesis, es la afirmación de sí mismo. Luego ocurre algo que niega eso, y entonces es la antítesis. Ambos se fusionan en un choque maravilloso y de ahí surge la síntesis, que es la tesis de un nuevo proceso dialéctico en el cual aparecerá su antítesis y luego su síntesis y así sucesivamente. Lo cual es muy poético, pero no describe cómo funciona, cómo se forma el agua a partir del hidrógeno y el oxígeno. No es razonable pensar que el óvulo y el espermatozoide sean antitéticos cuando son claramente complementarios. De hecho, para crear óvulos pues tienes que separar células en la gametogénesis, separar pares de cromosomas para crear células, gametos que tienen solo uno de los pares de cromosomas. O sea, tienes que operar sobre el cuerpo para dividirlo, para sacar un óvulo y un espermatozoide que luego se unirán complementariamente. Y así sucesivamente. El fuego no quema las cosas de acuerdo al materialismo dialéctico. No es un modelo real, no es un modelo efectivo, no es un modelo válido, ni es un modelo que nos ilustre en lo más mínimo sobre los acontecimientos de la realidad. El materialismo histórico, por otro lado, fundamentalmente dice, y sé que estoy simplificando y entonces los que se estudian la biblioteca completa del marxismo ilustrado me van a decir que estoy mal. Pero fundamentalmente la idea del materialismo histórico es que el motor de la historia es la lucha de clases y la economía. Que la esencia de todos los cambios, de toda la evolución, de todos los procesos sociales es económica y se basa en la lucha de clases, en la lucha entre clases distintas dentro de una sociedad. Tampoco parece válido. Primero que nada, y esto ya lo notaba Bertrand Russell, lo he comentado muchas veces, cuando visitó a Lenin en 1921 y escribió Práctica y teoría del bolchevismo, que se tradujo horrorosamente como Viaje a la Revolución, y decía él, si no entendemos que muchas veces un obrero católico va a votar antes por un capitalista católico que por un revolucionario de su propia clase, pero ateo o anticristiano, antirreligioso, no estamos entendiendo que hay muchos elementos complejos que confluyen en el desarrollo de las sociedades. Uno de ellos es la religión, el nacionalismo, la lealtad al rey, las supersticiones, las creencias, los intereses personales, familiares, la identidad familiar, etcétera, etcétera. Es decir, la hipersimplificación que representa el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, hace que yo diga, y muchos otros digan que hay que ser muy cautos si tratamos de analizar todo el universo así. Pero yo he conocido gente así que dice que yo analizo el mundo desde el punto de vista marxista. Y nunca has analizado la posibilidad de estar equivocado. Ya es una doctrina
que empapa toda la visión que pueda tener alguien de la sociedad, y eso a mí me parece grave e inadecuado. Bien, y antes de seguir con más cosas que me han pedido mucho que hable de Aleister Crowley. ¿De veras todavía a la gente le interesa Aleister Crowley? Es un payaso. O sea, es que me parece tan raro. Bueno, hablaremos de Aleister Crowley o de Nostradamus, antes no lo sé aún. Pero bueno, decía yo que estoy harto de muchas cosas, y entre otras cosas estoy harto de la gente que es incoherente a la hora de defender ciertas cosas. Estoy harto de las caricaturizaciones, estoy harto de la simplificación de cosas como el hecho de la libre expresión. Miren, precisamente lo que hablaba yo ahora del marxismo como una caricaturización de la realidad, como una hipersimplificación, que no es distinta de la hipersimplificación de la que te dicen, de los liberales, que te dicen, es que la ambición y la codicia es el único motor de todos los logros del ser humano. Pues no es cierto, o sea, no, hay gente que hace las cosas por buena gente, hay gente que hace las cosas por curiosidad, hay gente que hace las cosas porque se lo prometió a su mamá. La idea de que solo la codicia, solo el deseo de ganar dinero mueva al mundo, nuevamente es una hipersimplificación, pero eso es de cierto lado. De otro lado, últimamente hemos estado de frente a varias personas, a varios casos en España sobre todo, lo he repetido y lo repetiré muchas veces, perdón, estaba yo comiendo un bigote, de gente que defiende la libre expresión de ellos mismos. Pero cuando otras personas dicen cosas que les desagradan, entonces claman que no, que se debe crear la figura del discurso de odio. Yo le tengo mucho miedo al concepto del discurso de odio. Y no porque no exista, evidentemente existe un discurso de odio, pero no es lo mismo expresar desprecio por una persona, expresar desprecio, que es una opinión que puede ser todo lo criticable que ustedes quieran, pero que es una opinión válida. Todos tenemos gente a la que despreciamos y debemos poder tener derecho a decirlo. Usted me parece un gusano inmundo. El discurso de odio que quizás debe ser penado es aquel que dice, ve y rómpele la cara, o ve y mata a fulano, ejerzamos la violencia contra aquel, mira, aquella persona vive en tal lugar, ve y grítale y ejerce la violencia contra ellos. Es lo que acaba de hacer, por cierto, el partido Vox hace unos días, señalando al director del Jueves, una revista satírica española que a mí no me emociona muchísimo, pero cuya libertad de expresión, por supuesto, respeto y defiendo. Y entonces lo que ha habido es la idea de criminalizar una serie de puntos de vista porque son despreciables o porque algunos los hayan despreciables. Hay en los Estados Unidos, o había hasta hace muy poco tiempo, una organización que era la Asociación para las Libertades Civiles, la American Civil Liberties Union, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, y cuyo objetivo es garantizar la libre expresión, pero la libre expresión de todos. Es decir, la ACLU, como se le conoce, era una organización, yo creo que ya dejó de serlo, pero era una organización que, por ejemplo, podía salir a defender, y esto va a sonar raro, podía salir a defender a los nazis y su derecho a manifestarse en las calles. Que sus ideas son despreciables, por supuesto que son despreciables, la mayoría de nosotros las consideramos despreciables, ellos por supuesto no. Pero que sus ideas, si las llevan a la práctica, son evidentemente mortales también. Del mismo modo en que si otros salen a la calle y sus ideas se llevan al extremo, pues se puede hacer una revolución donde también se muere un montón de gente. Pero su derecho a expresar sus ideas cuando no están promoviendo la violencia es lo que defendía la ACLU. Y esto a muchas personas les parecía muy raro, sin embargo, a otros nos parecía o nos parece que es la esencia misma de las libertades que garantizan que la democracia siga adelante. Y lo peor es que también hay gente que te cita a Voltaire. Yo puedo estar en contra de lo que usted diga, pero daría mi vida para que usted pueda seguirlo diciendo, o defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Hombre, muy bien, ¿defenderías el derecho de los nazis a hablar? No.
yo probablemente los discuta, pero no sé si se debe impedir que hablen. Y voy a dar una razón, no solamente de libertad de expresión en los términos más claros que manejó John Locke, sino en el siguiente. Si yo criminalizo las expresiones nazis, todas las expresiones nazis se van a dar en la clandestinidad. El movimiento nazi se va a ir bajo tierra, se van a decir cosas sin que nadie los confronte, van a difundir sus ideas, sobre todo entre jóvenes, sin que haya un contrapeso social, y van a jugar además al juego que más le gusta a la ultraderecha, que es el juego de la victimización. Pobrecitos de nosotros, nos han callado, son unos malvados, y tenemos nosotros que defendernos, y la forma de defendernos, por supuesto, es haciendo las cosas que hacen los nazis, cosas nazis, como dirían en Padre de Familia. Si los nazis pueden hablar abiertamente, como lo hace Vox, primero que nada puedo contradecirlos, puedo discutirlos, puedo exhibir su ridículo, puedo exhibir cuán antihistóricos y anticientíficos son algunos de sus puntos de vista. Puedo mostrarle al mundo cuánto odio destilan cuando hablan en contra de los inmigrantes, sobre todo de los niños, de los menores no acompañados, que son uno de los elementos hacia los cuales dirige más odio el partido Vox. Puedo señalarlo, decir, mira, este tío no tiene una propuesta razonable para nuestra sociedad más que putear a niños que vienen aquí porque están desesperados. Y entre los cuales habrá delincuentes, pero no serán todos ni serán la mayoría, porque así funcionan los grupos humanos. Los grupos humanos son bastante homogéneos. He dicho en palabras que alguna vez me recriminaron por decir, pero más o menos la proporción de hijos de puta es similar en todo grupo humano, es una especie de constante. Yo prefiero que los nazis hablen, y además así les puedo demostrar que no le tengo miedo a la libertad, porque ellos hablan de libertad también. Hablan de libertad sin cesar cuando están tratando siempre de coartar nuestras libertades y las libertades de muchísimas personas. Entonces, el problema es que hay una cantidad de incoherencias, y esto después vamos a ver que tiene que ver con otra cosa de la que quiero hablar. Pero, por ejemplo, la derecha ridiculiza el wokismo a un nivel tan tremendo que se parece casi a la caricatura que el propio wokismo hace de sí mismo. El wokismo es toda esta, lo que antes llamábamos la corrección política, es esta idea de estar alerta a los movimientos de justicia social y apoyarlos todos acríticamente y apoyarlos a todos hasta el extremo de la irracionalidad. Y cuando alguien se mueve a los extremos de la irracionalidad, le juego muy fácil a la derecha para que diga, miren, eso que están haciendo es aterrador. Y el problema que tenemos muchos, o que vemos muchos, es que quienes se dan cuenta en la izquierda o entre la gente normal que efectivamente hay un exceso en algunas proposiciones del wokismo, de la teoría crítica racial, de la cultura de la cancelación, como se le ha dado en llamar, etcétera, y que además esos excesos deben ser criticados, y deben ser criticados abiertamente y exigirse el derecho a poderlos debatir. Lo que hacemos es caer en el silencio, dejar que se expresen libremente quienes se lanzan a un extremo, dejar que se expresen libremente los que desde el otro extremo pretenden acallar, no el extremo, no pretenden acallar los extremos ridículos, absurdos de la teoría crítica racial, sino pretenden atacar toda reivindicación de igualdad entre lo que llaman razas, y en medio hay un montón de gente que se da cuenta de los extremos del despropósito que lo está rodeando, y sin embargo no está hablando por miedo a los extremistas. A mí eso me preocupa mucho, porque es una forma de no ejercer nuestra libre expresión, y no ejercer nuestra libre expresión es el camino para que los tiranos de uno u otro lado se hagan con el poder. No me acuerdo de quién es la vieja frase, seguramente me lo van a decir y me van a reñir por no acordarme. Mi memoria en cosas específicas es terrible, le pongo nombres. El otro día le cambié el nombre a Dave Grohl, el baterista
de Foo Fighters y de Nirvana, le puse Steve Grohl y me fui tan tranquilo. Y así lo hago y dije que Herschel había descubierto Urano cuando descubrió Plutón o al revés. Así soy. Sobre todo al ir hablando al galope, cometo esas barbaridades. Pero la idea de que podamos ejercer nuestra libre expresión contra los extremos es la única esperanza para la democracia, creo yo. Porque al fin y al cabo, ambos extremos están tratando de demolerla. Porque es incómoda. La democracia no es algo que realmente tenga contentos a muchos. Aparte de que es imperfecta, y lo he dicho en los vídeos que le he dedicado a la democracia, aparte de que es imperfecta, tiene el problema de que no permite hacer muchas cosas que los autoritarios de uno y otro lado quisieran poder hacer, los que quieren imponer, por ejemplo, en el caso de la teoría crítica racial, la idea de que todo es racismo, de que toda expresión humana nace en el racismo, que es nuevamente otra simplificación, como nace en la codicia, nace en la economía, nace en la lucha de clases, nace en... Y los que dicen toda crítica al racismo que efectivamente ha existido en algunas sociedades más que en otras, o en algunas sociedades de manera peculiar, pero distinta que en otras, pero que ha estado presente, sobre todo en las sociedades europeas, desde el siglo XVIII-XIX, que no debe tocarse, que no debe manejarse, que no debe mencionarse, que no debe tenerse en consideración, que es un elemento de los elementos que han sido los constructores de nuestra realidad actual. Entonces, entre los que quieren que se niegue toda reivindicación en contra de la discriminación y quienes pretenden que todo sea discriminación, hay una verdad, hay una realidad, y no es el justo medio, es simple y sencillamente la realidad razonable. Así que ojalá y ejerzamos más nuestra libre expresión, aunque ello implique defender la libre expresión de gente que hallamos despreciable. ¿Qué pasa? Vamos a ver una cosita del chat. Dice, no pude revisar el correo electrónico, me van a disculpar, he tenido una semana que no se la imaginan y todavía no acabo de grabar el vídeo de mañana sobre López Obrador. ¿Qué piensas del proyecto de río artificial de Gaddafi? Yo qué sé, yo no sabía que Gaddafi es un... Pues qué bien, yo pensé que eso se llamaban canales de toda la vida, pero bueno. Espero que pueda responder los correos en este streaming, no hasta la semana próxima. Prometo, lo primero que voy a hacer la semana próxima es responder a todos los correos que tenga pendientes porque no los he podido ver. ¿Se podría llevar a los narcos AMLO y ciertos expresidentes mexicanos ante la Haya? No lo sé, pero es que, ¿por qué? A los narcos no, los narcotraficantes son delincuentes y como delincuentes están bajo el Código Penal. El Tribunal de la Haya se dedica a cuestiones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ese tipo de planteamientos son tremendamente fantasiosos, creo yo, y eluden el problema real. El problema real es que a la gente hay que llevarla ante los tribunales de su propio país, primero que nada. ¿Qué le contestarías a una persona que dice ciencia y fe son ambas empíricas, una con lo que se ve y la otra con lo que no se ve? Está muy bien. Que me llene un vaso de fe y yo le llene un vaso de agua y que me diga con cuál quiere quitarse la sed. Es que son devaneos filosóficos muy bonitos y son metáforas y son juegos de lenguaje, pero que no significan nada. La fe no es empírica, la fe es subjetiva. La ciencia trabaja con la realidad objetiva, trabaja con una realidad que aunque no te guste está allí. La fe es una creencia, es una suposición, es una superstición, es una experiencia personal e intransferible, sobre todo intransferible, mientras que la ciencia es lo más transferible del mundo. ¿Quieres aprender cuál es la fórmula para convertir la masa en energía? Bueno, es energía igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es así de sencillo. La ciencia es lo más transmisible porque es conocimiento, la fe no es conocimiento. Entonces son frases que dicen los teólogos y los filósofos para impresionar ingenuos, creo yo. ¿Te recomiendan leer a Aristóteles para saber qué es el empirismo? Pues sí, pero yo te recomendaría más leer a Bacon para saber qué es el método científico, porque el empirismo falló en muchas cosas precisamente por falta de método. El empirismo finalmente era un buen principio, pero sin el método y el rigor necesarios para que sus
resultados pudieran ser independientemente verificados y se convirtieran siempre en conocimientos razonablemente certeros. ¿Qué opina usted sobre la sociología? Nada. No puedo opinar sobre la sociología, pues nada, que es bonita. Y empieza con ese, que siempre es bueno, porque mi apellido empieza con ese, yo soy Schwarz. Estuve buscando dónde y cuándo dijo Greta Thunberg que pagar impuestos era atentar contra el medio ambiente, pero no lo encontré. Mira, buscas en Twitter, buscas @el nocturno, FROM 2 puntos, @el nocturno, que soy yo, y luego pones Greta Thunberg, y en los más recientes, el primero que te sale o el segundo es el video donde ella lo dice. Y aprende a buscar en Google. Deberíamos aprender a buscar en Google todos. Yo creo que debería ser una asignatura en la escuela durante toda la primaria. Aprender a buscar en Internet, porque no es posible. Cada capitán pirata tenía su propia bandera. Sí, ya lo sé. No sé por qué, pero se ha dicho que la bandera de la calavera y las dos tibias era la bandera pirata, y es que es sumamente atractiva, desde el punto de vista meramente estético, es atractiva, llama la atención bastante más que otras banderas. Alguien hizo una pregunta, mi volumen es un poco bajo, súbele, porque yo estoy viendo, precisamente estaba yo viendo mis volúmenes, y estoy entre -4 y -6 decibelios. Si le subo, empiezo a distorsionar, Gerardo, entonces no puedo. Alguien hizo una pregunta interesante. ¿Qué opina del proyecto de Joe Biden para imponer un impuesto global para que los países que están subyugados por los Estados Unidos paguen la deuda externa de dicha nación? ¿De dónde sacaste eso? De la manga. No, hombre, no existe ese proyecto, y lo de los países subyugados, ya estamos en épocas en las que las cosas son un poco distintas a como eran en 1970 cuando te contaron esta historia, pero me llama muchísimo la atención. Un impuesto global, o sea, que Joe Biden puede imponer un impuesto en España, en Francia, en Alemania, en Rusia, en toda América Latina, y todo el mundo va a decir, ay, sí, no, toma, por favor, no te lleves mis impuestos, llévate la cartera completa, ¿quieres el PIN de mi tarjeta de crédito para que saques tu dinero? Por favor. Es que hay ciertas ideas, a ver, yo entiendo que hay desinformación, pero hay ciertas ideas que desafían tanto la lógica que cualquiera que las vea debería cerrar un ojo y decir, a ver, déjame pensar un segundo. Bueno, ¿qué opinas sobre el libro Imposturas Intelectuales de Alan Sokal y Bricmont? Es de Sokal y Bricmont, porque a Bricmont siempre lo olvidan porque el que protagonizó el primer escándalo fue, por supuesto, Alan Sokal. El libro es fantástico, el libro es la primera y más completa refutación de las tonterías posmodernas que ha habido jamás. Y es importantísimo leerlo, y es importantísimo volver a él ahora que te están diciendo que la Butler es la reina de la filosofía, ¿no? Mira, ahí está demolidas las barbaridades que dijo Octavia Butler, las barbaridades que dice Luce Irigaray, las barbaridades de Derrida y Lacan y de toda la tropa de posmodernos. Entonces, me parece importantísimo. ¿Le parece razonable que se implemente una ley de cupo laboral transgénero? Se acaba de implementar en Argentina. No sé, pásame la ley en Argentina, déjame ver cómo está, porque habría que ver cuáles son las características de esa ley, y sin conocerla, opinar sería bastante irresponsable de mi parte. En principio, hay que tener claro que las leyes de discriminación inversa deben ser siempre temporales, pero cumplen una función. Permiten romper ciertas puertas que ciertos grupos sociales no han tenido la capacidad, la posibilidad, la forma de romper. Y entonces los fenómenos de discriminación, de cuotas y demás pueden tener una utilidad social si son limitados en el tiempo y con objetivos muy claros que puedan ser medibles. Y en ese sentido han funcionado muchas formas de discriminación inversa o de asignación de cuotas.
No son lo mejor del mundo, por supuesto que no son lo mejor del mundo, pero son muy útiles y por lo tanto hay que ver cada caso y cada caso analizarlo por su cuenta y riesgo antes de opinar así a lo loco. No leí a Thierry Meissan, pero sé quién es Thierry Meissan. Es un impostor, es un absoluto embustero, por cierto, estrechamente aliado a Irán, entonces no tiene ninguna credibilidad. Es posible que los cascos azules entren en Nicaragua y Venezuela, no. Los cascos azules son la fuerza militar de las Naciones Unidas y es una fuerza de paz. Los cascos azules intervienen en casos de conflicto cuando ambas partes los convocan, primero que nada, intervienen como fuerza de amortiguamiento entre dos facciones en guerra. Y a veces lo hacen tan mal como lo hicieron en Bosnia y Herzegovina durante las guerras yugoslavas, que hubo ahí errores y barbaridades tremendas por parte de los cascos azules. Pero si no hay una guerra en Venezuela y no hay una guerra en Nicaragua, es totalmente caprichoso, es no saber de qué estás hablando. Y es muy triste que la gente hable sin ninguna información. Lo único bueno de Aleister Crowley es la canción de Ozzy Osbourne. Sí, y también Jimmy Page en un tiempo le interesó y luego se lucharon para toda la vida. Lo malo de los artistas de rock era cuando les interesaba algo y luego se les dejaba de interesar, la gente se lo quedaba en la cabeza. La gente sigue creyendo que Jimmy Page es satanista tipo Crowley y hasta su muerte Neil Peart tuvo que cargar con el estigma de ser creyente en las barbaridades de Ayn Rand. Como él dijo, pues una cosa adolescente, oye, perdón, sí, pero la plasmaste en unas par de canciones y lo dijiste en una entrevista y la gente se quedó con eso desde que tenías 20 años hasta que moriste de cáncer a los 60 y muchos o algo así. Bueno, voy a hacerles algo que ya había yo prometido hacer hace tiempo y que intenté hacer la semana pasada y lo hice tan mal, haciéndome con tantos líos con las palabras, que vamos a ver qué es lo que yo les puedo recomendar para YouTube. Y lo decía yo en el pequeño video que hice de anuncio de este streaming. Lo que yo les puedo recomendar de YouTube tiene el problema de que es casi todo en inglés. El problema es que yo veo más YouTube en inglés, primero que nada por la música. Lo siento, amo la música en español, pero estamos muy escasos de letristas. Y oír solamente instrumentistas está bien. Oye, bueno, tienes a alguien como Andrea Motis, por ejemplo, o Motis, no sé cómo se pronuncie, pero la trompeta de esa mujer es del otro mundo y además de que tiene una voz impresionante, son los mejores personajes del jazz que hay en este momento. Es catalana, si mal no recuerdo, Andrea Motis, me encanta, me fascina, la veo. Pero a mí me gusta la música original, más que el reciclado de viejos temas, con algunas excepciones. Por ejemplo, el jazz de Nueva Orleans de los años 20. Y lo que se está componiendo en español es bien triste. Tenemos un problema de letristas, tenemos un grave problema de letristas. Y mucha de la información se genera en inglés, yo lo siento, ojalá no fuera así. Y la ciencia y gran parte de cosas con la teoría musical se hacen primero en inglés y entonces, pues al final veo más cosas en inglés. Ojalá tuviera pretexto para ver más en español, ojalá ustedes me recomienden más cosas en español. Pero vamos a recomendar algunas cosas de YouTube durante los próximos minutos y díganme si les parece bien o les parece mal. Vamos a empezar con reacciones a música. Las reacciones a música a mí me gustan mucho las de profesionales. Hay 2 o 3 personas que me resultan divertidas, que no son profesionales, que son gente que, por ejemplo, una chica francesa que está descubriendo la música en inglés y es alucinante, se divierte mucho y es jovencita y es simpática. Pero verdaderamente los que hacen reacciones musicales sabiendo de qué están hablando, siendo profesionales de la música, nos ayudan a veces a ver esquinitas que no se notan cuando somos meros espectadores o meros oyentes de música, que no tiene nada de malo ser mero oyente. Entonces, en la descripción de este video van a encontrar ustedes los enlaces, por lo menos de estos 6 y de otros. Otros son muy evidentes, buscas el nombre y ya.
Entonces la primera es la The Charismatic Voice, la voz carismática, que es Elizabeth Saroff, que es una soprano además maravillosa. El otro día estuvo que comentar una presentación que hizo ella misma de un aria, no solamente un aria, sino de una parte de una ópera que cantó ella misma hace 10 años, ¿no? Y tratando de explicar cómo colocaba la voz y cómo respiraba y cómo a veces se comía la letra de la propia del propio libreto para poder alcanzar las notas a la velocidad a la que había que cantarlas, etc. Elizabeth Saroff sabe un montón de música vocal y lo sabe explicar y se divierte muchísimo. Y ella comenta casi todos estos que voy a mencionar, comentan de todo, desde metal hasta música clásica, folk, música a capela, etcétera, etcétera. Yo los conocí a todos básicamente por la música a capela, que es de las cosas que más me gustan, como algunos saben, y si no saben, pues ahora lo saben. La otra es Beth Rose. Beth Rose es una cantante y maestra de canto, y además con ella uno puede estudiar canto por internet. Ella es escocesa y se dedica también a comentar sobre todo el manejo del aparato vocal que tiene uno, y recorre también muchísimos géneros musicales. Una de las chicas más divertidas y buenas en su especialidad es Jessica Mackenzie. Jessica Mackenzie hace, ahora les digo, soprano notes, notas de soprano. Ella es una soprano de ópera en activo, de una calidad enorme, pero de una sinceridad, de una alegría, de una pasión a la hora de comentar las cosas que a mí me seduce enormemente. Y sabe, por supuesto, no solo sabe mucho de voz, sino sabe muchísimo de teoría musical y luego te lo explica. Otro caso similar es Julia Nylon, que sí, su canal se llama simplemente Julia Nylon, y es australiana. Y también tiene una forma de abordar la música que comenta, sobre todo la música vocal. Ella también es maestra de voz. Todos ellos son maestros de voz en realidad. Y yo los veo a ellos porque lo que más me interesa es la voz humana, la crítica de la voz humana. Aunque me encanta la guitarra y soy fan de grandes guitarristas y de grandes violinistas y demás, siempre he sentido que la voz humana es el instrumento por excelencia y el mejor instrumento, y conocerlo me gusta mucho, sobre todo porque soy desafinadísimo. Julia Nylon tiene una profundidad técnica que me llama mucho la atención. Con gran capacidad técnica, pero con más entusiasmo muchas veces que eso, es Christy Bobby, que tiene un canal que se llama The Voice Love Company, la compañía del amor de la voz, y que se dedica también a comentar todo tipo de música vocal. Y finalmente DJ Temple de la Temple Music Academy. Él tiene una academia de música, es profesor de música y es el único hombre que tengo en el grupo. ¿Por qué? No lo sé. No hay muchos profesores de canto o profesionales de la música que estén haciendo comentarios y que lo estén haciendo con la calidad que a mí me gusta. Y hay muchos. Hay uno que es compositor clásico, por ejemplo, que analiza mucho de rock progresivo, pero su nivel de análisis es que esto me gusta, es muy emocionante, ahí esto es bien bonito. Y pues para eso ya estoy yo, que no soy absolutamente nadie. Así que ahí les dejo 6 excelentes recomendaciones de reacciones. Ahora vamos a músicos. Decía yo que lo que más me gusta es la voz humana, y por lo tanto los 2 primeros grupos que sigo yo son 2 grupos vocales, Voice Play y Home Free. Pero lo sigo además porque sacan mucho material, sobre todo ahora que no han podido hacer presentaciones en vivo. Los grupos viven de sacar lo más que puedan a través de YouTube y de Bandcamp y de Spotify. Y entonces están produciendo 2, 3, 4 canciones al mes con distintas características y demás. En el caso de Voice Play, por ejemplo, lo que estamos viendo es una de sus últimas grabaciones, donde invitaron a Adriana Arellano. Adriana Arellano es una voz maravillosa que tiene, pues, creo que tiene 15, 16 años. Ha estado con ellos en 2 o 3 covers que han hecho de mashups, más bien, de música de Disney, y en el You're a Mean One, Mr. Grinch, la canción del Grinch, que la hace divinamente el grupo. Luego está Home Free, que son muy amigos y muy competidores y muy cercanos a Voice Play, pero que es un grupo de country, es un grupo de 5 voces
de country, y los también están produciendo mucho continuamente. Una de las cosas más bonitas que han hecho recientemente es al cumplirse los 50 años de American Pie. Hicieron una versión de American Pie con Don McLean cantando con ellos. Don McLean, el autor original de American Pie, que es la segunda canción que más me gusta de Don McLean, porque la que más me gusta es la que le dedica a Vincent Van Gogh, que se llama precisamente Vincent, o Starry Starry Night, Noche Noche Estrellada. Luego está Tubaskini, este grupo que hace música del jazz de Nueva Orleans de los años 20 y 30, sobre todo, con muchas composiciones propias también, y que son los grupos que más me gusta y me puedo pasar horas escuchándolos. Me encantan, los dirige la chica que es la segunda de izquierda a derecha, que es Shay Khan. A su izquierda está un magnífico clarinetista que es Craig Flory, ya los he recomendado aquí. Y ahora están volviendo a las calles de Nueva Orleans a seguirse ganando la vida, porque ellos se ganan la vida como músicos callejeros. También sacan muchísimo material, no lo sacan ellos, la gente lo graba y lo sube a internet. Ellos hacen sus discos y lo que viven es de las propinas de la gente que les escucha tocar en la calle. Luego está Postmodern Jukebox, es el grupo absolutamente móvil de Scott Bradley, que llama a distintas personas, a distintos cantantes, a distintos instrumentistas para hacer covers de todo tipo de canciones, pero trasladadas a los años 40 y 30, al jazz, al swing, a la música de las grandes bandas, y hacen cosas excelentes y también producen constantemente muchísimo. Y eso hace que resulte mucho muy interesante seguirlos. No es lo mismo que el que saca un disco y saca 3 videos y luego durante un año ya no te ofrece nada nuevo en YouTube. Te lo puede ofrecer, por supuesto, en Spotify. Lo mismo me pasa con Pomplamoose. Yo no soy muy amigo de los mashups, que son Pomplamoose hace muchos, pero sacan mucho material. La voz de Natalie me parece maravillosa. Sus arreglos me parecen excelentes. Y los instrumentistas, que llaman también gente de aquí y de allá, y que participan en cada una de las grabaciones de Pomplamoose, son buenísimos. Entonces es una experiencia musical maravillosa. Una de mis cantantes favoritas, que es Katie Tunstall, estuvo hace poco tiempo con ellos cantando, si mal no recuerdo, una de YouTube, y era maravilloso escuchar a Natalie junto con Katie Tunstall, que es toda una leyenda. Y finalmente Walk of the Earth. Walk of the Earth es un grupo, básicamente está formado por marido y mujer. Ella es la cantante, él toca el ukulele, el piano, el clarinete y como 25 cosas más, y luego tienen una bola de amigos que también tocan un montón de cosas y constantemente están sacando material, hacen covers, hacen algunas cosas originales, pero tienen una potencia maravillosa. Bueno, si estoy aburriéndolos, lo siento, pero esto a mí me divierte muchísimo. Teóricos de música. Yo no sé tanta teoría musical como me hubiera gustado saber, pero el nivel al que trabajan estos, excepción hecha de uno de ellos, y voy a explicar luego por qué, es un nivel que te ayuda a entender la teoría musical sin que tengas que estudiar teoría musical y presentar un examen sobre las novenas aumentadas. Rick Beato fue un productor muy importante de música pop, y hace análisis constantes sobre por qué esta canción es grande, por qué esta producción es buena, cuál es el problema con las canciones, las 10 canciones más oídas en Spotify, que últimamente he estado haciendo destrozos por allí. Es enemigo, no es enemigo del autotune, es enemigo del autotune utilizado como único recurso. El autotune puede servirte para corregir una desafinada, pero es que hay gente que desafina todo el tiempo y da igual. ¿No? Tenemos cantantes que desafinan y da igual porque el ordenador lo arregla en el autotune. Y algunos de nosotros preferimos a alguien como Aretha Franklin, que le pegaba todas las notas al centro como con puntería Apache, además de la pasión y la fuerza con la que era capaz de cantar. David Bennett se concentra sobre todo en el rock y es un conocedor de los Beatles extraordinario, que hace análisis muy serios y muy a fondo de la música de los Beatles. Me gusta muchísimo lo que hace. Es pianista. Está 12 Tone. 12 Tone es un teórico musical de primerísimo nivel, de un nivel altísimo, cuyo verdadero nombre, por cierto, es Corey Arnold, que me costó un trabajo enorme encontrarlo, pero su nivel es alto. Y muchas veces yo me quedo de noche con él, pero la forma en que te va explicando por qué una relación armónica o una melodía determinada, cuando mete cierta nota, provoca ciertas emociones y utiliza ciertos recursos que uno no se imagina cuando es mero público,
pues vale muchísimo la pena. Adam Neely sabe muchísimo también, un poco petulante para mi gusto, pero la petulancia se le perdona a alguien que tiene los conocimientos de Adam Neely. Inside the Score se dedica sobre todo a música de cine. Su verdadero nombre es Oscar Ozicki, es compositor, compone para cine y es bastante audaz en el tipo de cosas que hace, como podemos ver con la miniatura que elegí, que se llama The Death of Melody, la muerte de la melodía, y creo que, no sé, me acuerdo que en la miniatura parecía, no voy a decir quién, luego sale peor, pero bueno. Y finalmente Jaime Altozano. Jaime Altozano, el otro día hablé de él y me quedé con la impresión de que lo hice menos, y no quiero hacerlo porque sabe un montón de teoría musical, porque sabe explicar la teoría musical. Su estilo no me gusta en lo personal, no me seduce tanto como el estilo sobrio de David Bennett o el estilo apasionado de Rick Beato, que vive la música con toda la intensidad del mundo, pero eso es independiente de lo muchísimo que sabe y de lo bien que lo comunica verbalmente. Así que con esos 6 yo tendría limpio mi tema de la teoría musical. Y luego, temas varios, porque sí, por qué no. Un analista de la política estadounidense que me encanta la forma en que aborda las cosas, que es una gente de izquierda inteligente, por ejemplo, es crítico del wokismo y crítico de la teoría crítica racial y crítico de los extremos del feminismo y la teoría queer, pero al mismo tiempo un hombre de izquierda y bastante razonable, que se define a sí mismo como socialdemócrata, igual también por eso me cae bien, es David Pakman, que es nacido en Argentina y trabaja en Estados Unidos, y los análisis que hace, por cierto, últimamente de los procesos que está siguiendo el mundo de Donald Trump son interesantísimos. Zapato a la cabeza, no sé quién es. Es una chica española que vive en Inglaterra. Pero de los youtubers variedad de jardín, me parece lo más interesante. Es simpática, es honradísima, es de una sinceridad enorme, es de una frescura increíble, y últimamente no ha subido vídeos, y si alguien sabe quién es Zapato a la Cabeza, reclámele, porque es muy divertido, es muy entretenido oírle, es muy ilustrativo y aborda todo tipo de temas. Desde, no nos preguntan, por ejemplo, cuando les dice a los británicos, por favor, no nos pidas que te traduzcamos las letras del reggaetón porque nos vas a odiar. Yo también odio el reggaetón, hasta asuntos como por qué la 5G no es dañina. English Heritage es un canal que se dedica a cuestiones de historia del Reino Unido, pero me gusta mucho su serie de las recetas de una señora que fue cocinera de una casa de estos señores ricos estilo británico, que era la señora Crocombe, y que ha sido recreada por esta actriz que vemos allí disfrazada de cofia, que es Kathy Hipperson, y presentan recetas de la época victoriana londinense, pero las presentan de una manera enormemente atractiva y haciendo las recetas como se hacían en el siglo XIX. Y voy a explicar por qué me interesa tanto eso como la que está en medio abajo, que es Karolina Szebrowska, creo que se pronuncia así, mi polaco es infernal. Karolina Szebrowska, que se dedica al estudio de la moda, y se dedica a tratar de ver, por ejemplo, qué tan leal o fieles a la realidad son las recreaciones de moda del cine, por ejemplo, ¿no? Tanto el English Heritage con la señora Crocombe como Karolina Szebrowska cumplen una función que a mí me enseñó, y esto, como ya lo he contado, lo voy a volver a contar porque total que importa. Esto me lo contó Fernando Gamboa, que fue un museógrafo mexicano y un hombre de la izquierda, y el hombre que consiguió los barcos para llevar a los refugiados españoles a México después del fin de la Guerra Civil Española, y luego con los años fue museógrafo, se dedicó fundamentalmente a la museografía, y alguna vez él me enseñó a ver naturalezas muertas. Me llevó de la mano, porque estábamos inaugurando unas naturalezas muertas en un espacio que llevaba su nombre. Yo trabajaba en Querétaro, y me encargaron que lo paseara un poco, un par de horas, y le dije que no me gustaban las naturalezas muertas. Bueno, el hombre dijo, ¿cómo es posible? Venga para acá, le voy a explicar. Y me recorrió una pequeña exposición, habrán sido 20, 30 cuadros, de naturalezas muertas, enseñándome a leer las naturalezas muertas. Y él me hizo darme cuenta de que una naturaleza muerta no es 4 manzanas, una perdiz muerta
y una botella de vino o una bota de vino, sino que es un retrato de su sociedad, es un retrato de su momento, es un retrato de la gente que puso esa mesa o que se va a comer esa comida o que hizo ese jarrón de flores. Es decir, a través de la naturaleza muerta, podemos saber si eso que estamos viendo va a servir la mesa de un trabajador o va a servir la mesa de un rico, si va a servir la mesa de alguien religioso o de alguien que no lo es, si va a servir una mesa en el siglo XVIII o la está sirviendo en el siglo XVI, si la va a servir en un país con determinados avances tecnológicos o la va a servir en otro país mucho más modesto. Todo eso nos lo cuenta una naturaleza muerta si la miramos más allá de las uvitas y el brillo en las uvitas. Y por esto yo le estaré agradecido toda mi vida a Fernando Gamboa. Y estas personas que estoy comentando aquí, a través del arte culinario y a través de la moda, English Heritage y Carolina Szebrowska y otros que hacen moda, me enseñaría yo a Bernadette, ¿Bernadette qué es? Bernadette, no me acuerdo. Ahora, si ustedes ven a Carolina Szebrowska, siempre a la derecha en YouTube les van a aparecer videos de Bernadette. Cuando nos cuentan la moda, nos cuentan cómo era la gente que se ponía esa ropa y la gente que se comía esa comida. Yo recuerdo mucho al chef de la reina de Inglaterra, el ex chef de la reina de Inglaterra, explicando cómo él hacía fish and chips para la reina y luego hacía fish and chips para el personal de palacio, porque el que le gustaba a la reina a todos les parecía soso, incomible, y entonces hacía otra receta distinta para los trabajadores de la Casa Real. Del mismo modo, Carolina Szebrowska, por ejemplo, ha hecho una serie maravillosa sobre la moda de las mujeres reales, no de las que salían en los figurines de moda, sino de las mujeres trabajadoras a lo largo de la historia. Entonces es una forma de acercarse a la historia muy interesante a través de la comida, a través de la moda y a través de las naturalezas muertas y todo eso. Finalmente, a la izquierda tenemos a Aska Mortician, que es Kathleen Doherty, que es lo que en español llamarían embalsamadora, pero ella curiosamente es contraria al embalsamamiento y está a favor de una relación nueva con la muerte, tiene su propia empresa de pompas fúnebres, es una persona que se dedica a preparar personas muertas para que sean vistas por sus familias y luego los entierra, los crema, en fin, es la que se encarga de todo el asunto de la disposición del cuerpo de una persona que ha fallecido. Es simpatiquísima, es una comunicadora nata que, vamos, verdaderamente impresionante la forma en que logra comunicar y comunica mucho la idea de eso, de una nueva relación con la muerte, además de ser divertida, simpática y enormemente informativa. Y finalmente está mi queridísimo chef Jean-Pierre, que me ha enseñado a hacer un montón de cosas, en particular un filete a la pimienta que es maravilloso. El tío es lo más divertido del mundo y es buenísimo, y además tiene una característica que luego no tienen otros chefs. Él está preparando y te dice, yo tengo un horno industrial, tú no lo tienes, así que mira, yo lo voy a hacer así, pero te voy a explicar cómo lo tienes que hacer tú, que no tienes un horno industrial. Cosa que se le agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo al chef Jean-Pierre. Entonces, estos son algunas recomendaciones que puedo dar sobre YouTube. Si les parece interesante, me lo dicen en el correo o me lo dicen en el chat. Por cierto, gracias a Vlad Mort que me pasó el chat de la semana pasada, que no pude ni ver, pero sé que lo hizo. Me puede pasar el de esta semana también. Y la semana próxima me voy a dedicar solo a eso, lo prometo, a correo electrónico y a chat. Pero, ya no sé ni qué estaba diciendo. Que si me dicen por correo electrónico y por el chat que les gustan las recomendaciones, tengo mucho más que recomendar de historia, de documentales de ciencia ficción. Hay un par de canales de ciencia ficción que son magníficos, etcétera, etcétera. Entonces, pues díganme si les gusta esto, porque no saben el tiempo que me costó. Lo hago encantado, pero las horas que me tomó hacer estas cuatro láminas y sacar los enlaces y todo, más o menos tratarle de dar algún poco de orden, que acuérdense que yo no tengo equipo de producción, mi equipo de producción soy yo, entonces ni siquiera puedo reñir a mi productor. Porque si se pone en el espejo a reñirse, pues se ve un poco raro. Creo, mira, no sé, a ver.
Fabián, creo que los nazis tuvieron mucha libertad de expresión cuando subieron al poder en Alemania. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Lo que hicieron ellos fue precisamente aplastar la libertad de expresión de otros. Porque se trató de dialogar con los nazis en la guerra callejera. Fue el gran error del Partido Comunista. El error del Partido Socialdemócrata pues, fue hacerse a un lado y luego tratar de pactar con el Partido Comunista. Cuando Stalin le ordenó me acuerdo cómo se llamaba el secretario del Partido Comunista, que no pactara con los socialdemócratas y le abriera la puerta a Hitler. Pero no tiene eso nada que ver con lo que estoy diciendo yo de dejar que hablen, no que aporreen gente, no que persigan, no que pateen, no que asesinen como ha asesinado hace 2 días a un chico homosexual con una paliza de 15 minutos, absolutamente aterradora, 15 minutos de horror y de tortura inimaginables. Nadie está diciendo que se les permite eso a nadie. Eso no es libertad de expresión, entonces no entiendo qué tiene que ver. Iván Benítez, lo que estoy diciendo, supongo que si los niños inmigrantes es una exageración de mi parte, no lo es. Ve todo lo que dicen sobre los menas, esos miserables nazis. Y ya sé que tengo parte de mi público que dice, ay, Vox no son nazis y son tan simpáticos y a mí me gustaría mesarle la barba a Bascal. Ay, si Rocío Monasterio es muy guapa. Sois bobos. Son nazis. Y nunca van a hacer otra cosa. Y siempre lo fueron. Simple y sencillamente que antes les convenía estar pegados al Partido Popular y gracias al movimiento hacia la derecha de todo el mundo han decidido separarse del Partido Popular, poner negocio aparte y condicionar las políticas del Partido Popular empujándolas hacia la derecha nazi, no hacia la derecha económica, sino hacia la derecha social, que es la más peligrosa. ¿Qué opina de la demanda judicial que hará Donald Trump a Facebook, Twitter y Google por censura? Es muy interesante. Ayer estuve viendo algunos análisis de juristas estadounidenses al respecto. Y con eso vamos a acabar la primera hora mía. No puede demandarlos por censura. Esto es un error. La censura es algo que solo puede ejercer un gobierno. Es decir, un gobierno puede impedirte que hables, puede meterte a la cárcel o mandarte a la policía para que te pegue, para que no hables. Puede secuestrar tu periódico o puede secuestrarte a ti y llevarte a la cárcel para que no puedas decir lo que quieres. Eso es la censura. Cuando una empresa privada tiene ciertas reglas y tú aceptas, porque todos le damos acepto sin pensarlo, y esto ya lo discutimos cuando le cancelaron la cuenta en Twitter a Donald Trump, tú pones acepto las condiciones, los términos y condiciones del contrato de uso. Y además te están dando el uso de su plataforma gratis. Ya sabemos porque tú eres el producto, luego te van a dar publicidad y como tú eres público de la publicidad, bueno, esa es la forma en que tú les pagas el uso de la plataforma. Eso que firmaste, si no lo leíste, eres imbécil. Si lo leíste, sabes las limitaciones que tienes. Si te sales de sus limitaciones, ellos tienen todo el derecho del mundo de excluirte de su plataforma. Del mismo modo en que yo tengo todo el derecho del mundo de excluir a gente de mi canal, porque mi canal no lo controla el gobierno, mi canal no es un medio público, es un espacio privado mío, es mi casa. Es mi casa en YouTube, es mi casa en Twitter, es mi casa en Facebook. Y si tú vienes a gritarme en mi casa, en Facebook, en Twitter o en YouTube, yo te bloqueo y no me quedo tan contento. Y no puedes acusarme de censura. Bueno, los imbéciles me acusan de censura, pero en realidad no puedes porque la censura no es atribución de una empresa privada. Es un hecho, sin embargo, que YouTube, Facebook, Google e Instagram, Twitter e Instagram, en este momento se han convertido en la plaza pública. Pero los gobiernos han permitido que se conviertan en la plaza pública sin forzar que haya, primero que nada, empresas públicas que hagan exactamente lo mismo y sin establecer demasiadas reglas a priori. Si estableces reglas ahora ya no son aplicables hacia atrás. Y entonces el problema que se presenta son empresas privadas que están ejerciendo sus derechos de acuerdo a un contrato que tú firmaste. Tú estuviste de acuerdo, dijiste I agree, hiciste la firma electrónica al darle clic.
y por lo tanto no te están censurando cuando te dan la patada. Otra cosa es, ¿tendríamos que empezar a crear ciertos mecanismos de supervisión para evitar que actúen arbitrariamente las plataformas privadas? Muy probablemente sí, no diría yo que no. Pero es otra cosa. Lo que está haciendo Trump no es en realidad demandar a Facebook, Twitter y Google, me parece que decías, ¿verdad? Sí, Facebook, Twitter y Google. No. Donald Trump utiliza al aparato judicial de mil formas, lo explicaba ayer alguien que conoce bien la historia de Donald Trump. Ha amenazado con demandar prácticamente a todo el mundo, creo que soy el único al que no ha demandado todavía. Me dicen que me está demandando ahora Donald Trump. O ha amenazado con demandar, o ha dicho que iba a demandar a todo el mundo. Dicen que es una de las personas más litigios, más dadas al litigio judicial en todos los Estados Unidos, que es un país dado a litigios judiciales absolutamente absurdos y ridículos, y la gente se demanda por tonterías extraordinarias, y además donde cambia de manos dinero de verdad, grandes cantidades de dinero. Pero lo que hacía, el análisis que hacía este personaje que conoce bien a Donald Trump, es que primero que nada Donald Trump está interpretando el papel que debe ante su público, el papel de víctima. Él ha sido victimizado. Él, no solo él, su movimiento, América, los Estados Unidos, los verdaderos estadounidenses están siendo acallados por los malvados poderosos que tienen el dinero. Ahora, francamente, Donald Trump como el gran defensor de los trabajadores sin dinero, desde su posición de millonario, que siempre ha dicho que tiene más dinero del que nunca tuvo, pero bueno, es totalmente ridículo, es totalmente absurdo. Pero la gente se lo está creyendo, entonces él está haciendo el papel que cree que debe hacer ante su gente para que su gente lo siga exaltando y lo siga adorando. Sigue el proceso de exaltación narcisista de Donald Trump. Y en segundo lugar, está tratando de ver los límites de la nueva judicatura que dejó en su lugar. Donald Trump nombró a centenares de jueces por todo Estados Unidos. De lo que se da cuenta uno fuera es de los nombramientos al Tribunal Supremo, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde metió a 3 conservadores, uno de ellos más lamentable, vamos, un tipo que yo no le prestaría 10 euros, pues, porque sé que no los volvería yo a ver. Uno que, lo más interesante que dijo en todas las audiencias de confirmación era que le gustaba la cerveza, y lo repitió como 50 veces, que le gustaba mucho la cerveza. Oye, a mí también, pero cuando estoy en una entrevista de trabajo trato de no centrar mucho el tema, y eso que yo la bebo sin alcohol, tú no. Pero bueno, entonces está probando los límites del aparato judicial que dejó instalado en los 4 años que fue presidente. Y eso es básicamente hasta donde va a llegar. Plantea dudas y plantea otro tipo de cosas que se han tenido que plantear, pero que no se están nuevamente planteando de la manera correcta. ¿Por qué? Primero, porque ciertos espacios en la izquierda lo que están diciendo es que estos son los malos del equipo y por lo tanto hay que destruirlos. Pero dices, bueno, si destruimos Facebook, Google, Instagram, Twitter, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué diálogo social va a haber? Si solo el 15% de la gente tiene Twitter. Sí, el 15% de la gente tiene Twitter. Raros son los países donde el 15% de la gente leía los periódicos. Entonces hay que abordarlo no desde el escándalo de la derecha de hoy, me están censurando, ni desde el escándalo de la izquierda, de cierta izquierda, de la izquierda más triste, de uy, Dios mío, esto es un complot del maldito capitalismo internacional, porque tampoco. Vamos a tomarnos unos minutos como solemos tomárnoslos ahora y volvemos.
Bueno, yo estoy aquí, estoy esperando que me llamen para la vacuna, que se supone que la semana que viene me toca la segunda vacuna. Estoy viendo un poco el chat a ver si dicen que siga yo con las recomendaciones o no, pero bueno, a ver, rápidamente vamos a disparar varias cosas. ¿Cómo le pareció el desempeño de la selección española en la Eurocopa? Bien, salvo en los penales, esto es evidente, ¿no? Morata y Del Olmo con el partidazo que dio. Bueno, vas con Italia o Inglaterra en la final de la Eurocopa con Inglaterra. Lo siento mucho, pero Italia es el antifútbol. Italia es poner el autobús atrás y luego tirar el pelotazo y esperar que el contragolpe obre el milagro. Es eficaz, no lo voy a negar, pero es la misma Italia que yo vengo viendo desde que tenía 8 años. Es eficaz, pero es el antifútbol. Yo prefiero una Alemania que te deja jugar, o en Inglaterra que aunque juegue el pelotazo, te deja jugar. Prefiero un Brasil de juego bonito, prefiero casi cualquier cosa que el autobús italiano, ¿no? Esto de poner el autobús atrás es desesperante, y entonces pues no me gusta y nunca iré con Italia. Y no, porque no tengo grandes amigos italianos, que conté alguna anécdota de cuando hace 27 años que le rompieron la nariz a Luis Enrique en la Copa Mundial, en el 94, que estábamos en la Semana Negra con escritores italianos. Y de pronto, claro, Tassotti le mete aquel codazo a Luis Enrique en la nariz sobre la mancha de penal. Recuerdo que fue lo recuerdo porque además lo vi hace pocos días, a un centro no me acuerdo quién había sido, creo que de Goicoechea, que centra desde la banda derecha y de pronto en la mancha penal cae Luis Enrique con la nariz reventada y Tassotti fingiendo demencia. Fue aterrador, fue terrible. Estuvimos protegiendo a los escritores italianos 2 o 3 días aquí en la Semana Negra en Gijón, porque si alguien descubría que eran italianos, igual me los tiraba a la bahía. Así que pues, voy con Inglaterra. Me gusta más el fútbol inglés, siempre me gusta el fútbol inglés. La Premier es una de las grandes ligas de fútbol, sin duda alguna. Luego me hacen un montón de preguntas que me salto. Esta es interesante. ¿Por qué han hecho noticia del suceso de Lituania, de los cazas rusos, si es algo tan frecuente por parte de Putin, porque estaba el presidente de gobierno español allí? La participación del personaje cambia radicalmente la esencia de la noticia. Esto es evidente. Gracias a Sergio Montes Vázquez, que se lee los libros que recomiendo y dice: recomendación una que era la crítica del capitalismo y una crítica liberal al neoliberalismo, más bien, quizás, creo que es lo que mencionas, que es 23 cosas que nunca te contaron o que no te contaron sobre el capitalismo. Ha Jung Cha me parece que es un economista coreano, surcoreano, y el otro que dice es la experiencia de la vida de las comunas hippies, no lo recuerdo. Si tiene que ver con un intento de unas comunas, de un pueblo ultraliberal, libertariano, aynrandiano, totalmente anarcocapitalista, es A Libertarian Walks into a Bear, un libertariano se enfrenta con un oso, que es una historia real, todavía lo estoy leyendo, no he podido avanzar en el libro, pero es la historia de un intento de un pueblo que quisieron tomar los libertarianos al estilo Ayn Rand, y los osos parece que les impidieron seguir adelante con sus trabajos. Creo que es ese. ¿De dónde sacas la información en cuestión de política? Pues de ver muchas cosas en YouTube, de ver analistas, de ver distintos puntos de vista en distintos canales, CNN, CNBC, a veces veo Fox News, es un asco horroroso, pero hay que verlo. Leo el New York Times, leo el Washington Post, leo a veces el Telegraph, leo cada vez menos The Guardian, porque se han vuelto así como el diario.es de Londres, o la Jornada de Londres. Son un poco pesaditos, pero sí, y veo muchos comentaristas distintos. Carlos Espíndola, Tis Van Lier en la foto de las reacciones, sí, el cantante de Hocus Pocus, el tipo que tiene el falsete más alucinante del mundo, cantando precisamente, el cantante de Focus, que está cantando Hocus Pocus, que es la canción clásica de Focus. ¿Qué piensa de la música electrónica? Nunca me emocionó mucho. Yo lo he comentado alguna vez, me gustó cuando salió Kraftwerk, porque era interesante, porque era novedoso, ¿no? Pero no soy muy fan de la música electrónica, a mí me gustan los instrumentos de verdad.
Y lo he comentado y me gustan las imperfecciones de los instrumentos, de verdad, escuchar el golpe de las teclas y escuchar el chillido del dedo recorriendo la guitarra y escuchar el sonido de las válvulas en la trompeta y todas esas imperfecciones, incluso las pequeñas desafinaciones de la voz que te dicen que estás oyendo gente de verdad y no todo alisado y engominado la música electrónica y el ritmo electrónico, el click-track para que seas un metrónomo y nunca cambies tu tiempo. Y el otro día, alguno de los teóricos de los que yo hablaba precisamente analizaba a Jimi Hendrix y decía en qué tiempo está cantando. Sí, bueno, empieza con un metrónomo en 120 golpes por segundo, pero de pronto se ralentiza y de pronto se acelera y de pronto no está siguiendo el metrónomo exacto que tendrías que seguir si te pones el clic en la oreja a la hora de grabar. ¿Por qué? Porque la modulación del tiempo también es parte de la expresión musical y cuando todo lo centras en la perfección y en el tono perfecto con el autotune y el metrónomo perfecto, lo más cercano a un metrónomo que había humano era el Ringo Starr, como sabe todo el mundo, tienes el metrónomo en la oreja y lo humano me empieza a desaparecer y a mí me gusta la música, pues me gusta más la música en vivo. Yo veo más música en vivo en YouTube que oír álbumes en Spotify, por ejemplo, porque me gustan los errores y me gustan las equivocaciones y me gusta la humanidad del arte de la música, que es fundamentalmente eso. El silbido es una forma de canto, no es una forma de silbido. El canto se hace con la garganta, el silbido no se hace con la garganta. Hay grandes silbadores y absolutamente virtuosos, además, hay que decirlo. ¿Qué opinas de la banda Cuarteto de Nos? No me gustó demasiado. El rey va vestido con la franela de los Beatles, sí, me encanta. Soy cubano y recién lo descubrí en YouTube, 100% su fan, y muchas gracias, Osmel. No es para eso. Los Beatles por algunos eran considerados como ruido en su época. ¿Pasará con Maluma lo mismo? No, pero Maluma no es que sea ruido, es que es mala música. Y los que decían que los Beatles eran ruido eran generalmente personas que los estaban valorando por su cabello y por su aspecto. Porque si buscas en YouTube Beatles y Bernstein, Leonard Bernstein, en los años, pero muy a mediados de los años 60, Leonard Bernstein ya le empezó a explicar a la gente lo que estaban haciendo los Beatles en cuanto a música, en cuanto a su concepción de ciertas cosas de la música que no se solían escuchar en la música popular y que ellos estaban retomando para la música popular, las modulaciones, la música modal y la utilización de modos. Eso cuando nosotros éramos pequeños nos volvía locos. ¿En qué tono está Norwegian Wood? Pues el problema es que está en mi menor, pero está en mi menor, creo que dórico o lidio, no me acuerdo, está en un modo, es una escala modal. Y entonces, claro, tenías que aprender algo de teoría musical para entender por qué no podías sacar directamente la tonalidad de Norwegian Wood. Entonces, el problema de los Beatles era un problema más bien cultural. El problema con Maluma no es cultural, es que es producto de una productora, es un producto. No es un músico. Y probablemente tiene grandes valores musicales, pero no se le notan tanto. Entonces, el reggaetón está imparable. ¿Le disgusta a usted? Simplemente lo hallo como ruido, como producción. Es como la música disco, mira. La gente se emocionó mucho con la música disco y no hay clásicos de la música disco. Hay 2 o 3 canciones que sobrevivieron, como I Will Survive de Donna Summer. Pero todas esas... o toda la música del twist, todo aquello que se hace exclusivamente por motivos comerciales, donde lo que queda fuera es el talento, o el talento es, digamos, un engranaje secundario en el mecanismo musical, pues haces cosas muy, muy decentes musicalmente, que se venden muy bien, que emocionan a la gente, que la llevan a bailar y que en 10 años están completamente olvidadas. Y yo creo que con el reggaetón va a pasar exactamente lo mismo. El trap es una forma de... Es una fórmula y es una fórmula que también está condenada, creo que a la muerte. ¿La música sacra le disgusta debido al ateísmo? No, y esto es muy importante decirlo, por favor. La música sacra me encanta. A ver, la Pasión según San Mateo de Bach es una de las grandes obras de la historia. Es apasionante, es maravilloso escucharlo. Que su tema sea Dios a mí me da exactamente igual. Verás, el tema de Shakespeare era un Hamlet que nunca existió,
porque él se lo inventó. A Macbeth, de Macbeth tomó el nombre, pero nunca, no la historia real de Macbeth, o la de Ricardo III es un poco más parecida. Romeo y Julieta nunca existieron, eran imaginación, y sin embargo Shakespeare es maravilloso, el Quijote nunca existió, Aldonza Lorenzo nunca existió. ¿Qué me importa que no existe el Dios de Bach? Si la grandeza de la música es la grandeza de Bach. Si no hubiera habido religión, habría utilizado otro tema, da igual. Da igual. Habría hecho las variaciones Goldberg, que además no son sacras, pero habría hecho las cantatas que hacía una a la semana, ese monstruo de la composición. Y el hecho de que su temática fuera esa me da tan exactamente igual como me da que la temática de otros sea su creencia en otros dioses. No tiene relación. Yo veo la grandeza humana. Yo cuando entro a la Capilla Sixtina, si alguien ha estado además, entra por una puertecita de mierda. Tú estás viendo otras cosas, vienes de ver la Academia de Rafael, que está allí, si mal no recuerdo, enfrente de la puerta o cerca de la puerta de mierda de la Capilla Sixtina, vas por los museos vaticanos, y de pronto entras por esta puerta, es un lugar más o menos oscuro, y de pronto levantas los ojos y se te cae encima todo el genio de Miguel Ángel. Que sea o no la Biblia, o que tenga herejías bíblicas o no, que las tiene muchas y yo las he comentado, alguna vez iban a ser tema de una novela mía, las muchas herejías sobre la Biblia que plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, da exactamente igual, y si fueran San Jorge y el Dragón o fueran el Señor de los Anillos, daría exactamente igual, la genialidad está allí, el que te arranca la respiración cuando pones los ojos en la Capilla Sixtina, al techo de la Capilla Sixtina, es el espíritu creativo de Miguel Ángel, no su Dios. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Rechazar las obras que la gente hizo inspirada en dioses es de lo más absurdo del mundo. Cuando entras a la mezquita de Córdoba, entras a un lugar maravilloso y no tienes por qué creer en Alá ni en Mahoma. Y así sucesivamente. Entonces, es como ir al Partenón y decir, pues es que como Minerva no existió, ya no me acuerdo ni el nombre. Vas al templo de Zeus y dices, Zeus no existió, entonces esto es basura. No, sigue siendo gran arquitectura. Y sigue siendo gran arquitectura, la arquitectura incaica, aunque la Pachamama no exista, o el dios Sol, o cualquier otro de los dioses de los incas o de las culturas andinas, no exista. No puedes rechazarlo, es pose, es bobo. Y yo trato de ser lo menos bobo posible. No digo que lo logre mucho, pero lo intento. ¿Cuáles son los límites del humor según usted? Ninguno. Ninguno. El humor no tiene límites. Puede ser de muy mal gusto, en cuyo caso puedes despreciarlo y no hacerle caso y no reírte. Es lo peor que le puede ser a un comediante, no reírte. Pero nada más. ¿Qué opina del negacionismo del Holodomor o de los gulags? Es normal. La gente que se adhiere a ciertas creencias, pues se cierra los ojos a la realidad porque le importan más sus creencias que los hechos. ¿Los comunistas harán una especie de lobby con estos temas? No tanto, porque no afectaron a toda una población europea, no pusieron a Europa de cara a sus peores ejemplos. Son cualitativamente diferentes. Ahí sí te recomiendo que veas, creo que lo comento en el vídeo que hice sobre admitir las atrocidades nazis, porque cualitativamente el Holodomor y la hambruna del Gran Salto Adelante son cualitativamente diferentes al Holocausto nazi. No son comparables. ¿Qué opinas de esquizofrenia natural? No los he visto. Bueno, vamos a hacer otra cosa que tenía yo ganas de comentar y que sé que va a ser muy problemático para algunas personas.
No solo creo que es importante oponerse a López Obrador en México ahora, sino que por una vez hago un llamamiento a oponerse a López Obrador. Nunca me hice un llamamiento a oponerme al PRI porque todos sabíamos que había que oponerse al PRI, ¿no? No es nada, no era nada como descubrir el hilo negro. Ay, tan buenos que son y ahora descubrimos que son malos. No, todo el tiempo sabíamos que el PRI era finalmente una simulación de democracia que a la larga nos iba a meter en graves problemas y que ejercía el poder de una manera horriblemente autoritaria. Por lo menos desde Ruiz Cortines. López Mateos le toca ya la represión del movimiento de los electricistas, el movimiento de los médicos. Con Díaz Ordaz nos toca la represión del movimiento popular estudiantil de 1968. Con Echeverría nos toca la represión de 1971. A mí casi no me mató amigos en el 71 por suerte, en el 72 fui a protestar por eso y también nos echó a la policía a caballo. Qué mal se siente uno cuando te tiran los caballos encima y te sientes como si llegan los húsares y tú eres un campesino de a pie, es donde me meto. Bueno, o sea, no había necesidad de decir hay que oponerse al PRI, sí tenían sus seguidores, tenían sus leales, pero los leales eran fundamentalmente leales al PRI por cuestiones de que les convenía. Eran sobre todo los trabajadores al servicio del Estado, a los cuales se les dieron enormes canonjías a lo largo de la historia, profesores, trabajadores petroleros, trabajadores de oficinas, trabajadores incluso tenían su propia seguridad social, tienen su propia seguridad social, que es el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que tenían mejor atención médica que el resto de la población que estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estas huestes privilegiadas evidentemente eran leales, pero eran leales más que nada por interés crematístico, por dinero, porque les convenía. Pero en ese momento yo creo que es importante ponerse al observador, sobre todo la gente que es de izquierda. La gente que es de izquierda. He tenido la sensación, yo ya he hecho varios vídeos y voy a hacer, mañana estrenamos uno tremendo sobre el caso de la escasez de medicamentos que se prolonga ya 3 años. Y he hecho vídeos hablando de mi oposición a López Obrador, dejando claro que esto no quiere decir que yo me ponga del lado de la derecha vasta mexicana. No estoy jugando del lado de Diego Fernández de Ceballos, ni lo espere. Traidor, absurdo, despreciable, que es lo que es. Traicionó a Cárdenas en el debate con Zedillo, cosa que ya he contado cuando yo trabajaba en el equipo de Cárdenas. No estoy jugando del lado de la derecha, estoy jugando del lado de la decencia. La izquierda juega del lado de la decencia o deja de ser izquierda y así lo veo yo. Hay muchas personas, sin embargo, que he sentido yo en los últimos meses en la izquierda mexicana que cree que está obligada a callar. Cree que si expresa oposición a las políticas o a la falta de políticas de López Obrador, le está haciendo precisamente el juego a la derecha. Se está identificando con la derecha o está defendiendo al PRI, al PAN o al PRD. Y es el tipo de preguntas que me hacen constantemente cuando critico a López Obrador, los que salen los listos, ¿no? Porque ya saben que ser listo es barato. Salen en los comentarios, entonces hubiera sido mejor que ganara el PAN. No, nadie está diciendo eso. Lo mejor hubiera sido que López Obrador cumpliera sus promesas. Entonces estábamos mejor antes. Pues no lo sé, creo que no. Creo que estamos igual de mal, porque son los mismos gobernantes del PRI, del PAN y del PRD. No hay sangre nueva allí. Está Bartlett y está Macedonio. Está la misma gente de antes, simplemente con un trajecito diferente. Ahora dice Morena. Pero no se está defendiendo ni al pasado ni a la oposición de derecha. Y otros, y esto sí lo he visto con mucha claridad, hay gente que tiene mucho miedo de perder amigos. Yo ya perdí muchos amigos, tengo muchos amigos que dejaron de serlo, decidieron dejar de serlo porque yo nunca fui obradorista y lo importante en la vida es ser obradorista, no estar del lado de la gente, sino estar del lado de Obrador, porque es un honor estar con Obrador, suelen decir, aunque sea una vergüenza ir en contra del pueblo. Bueno, pero yo creo que es urgente que quienes se consideran de izquierda y ven lo que está pasando en México, que no es nada alentador. No puedes tener 90,000 muertos en lo que lleva de gobierno López Obrador y defender que no se ataque con la fuerza del Estado a la delincuencia, sino que se insista en la consigna idiota de abrazos no balazos. Es criminal, es entregar a las fauces de la delincuencia
a una ciudadanía que merece mucho más, que merece algo mucho mejor. Entonces, primero, oponerse a López Obrador es urgente para reducir el daño que sea capaz de hacer. Todavía no cumple 3 años. El desastre es gigantesco. La militarización se ha apoderado del país. Yo lo he dicho ya, si yo estuviera en México quizás no me atrevería a hablar como estoy hablando, porque sé cómo se las están empezando a gastar. Pero creo que es muy importante impedir que López Obrador siga su labor de destrucción y que se le exija que recapacite, que dé marcha atrás y que se ajuste a aquello que él prometió. Porque hay gente que me dice también en los comentarios de los vídeos, pero tú esperas que en 2 años cambiara todo. Yo no espero nada. Él dijo que lo iba a hacer. El que está fallando es él, no yo. Él dijo que su llegada acabaría con la corrupción. Maravilloso. Ya llegó, ya lleva 2 años y medio. La corrupción, bien, gracias, manda saludos. Así que es él quien ha fallado. Y no se le está exigiendo más de lo que prometió y de lo que dijo durante 18 largos años que iba a hacer. Hay que tratar de impedir el daño que puede hacer y hay que tratar de exigirle una y otra vez que retome el camino de la razón. Simple y sencillamente, de la razón y de la decencia. Lo segundo, es importante ponerse al observador porque hay que construir una oposición de izquierda razonable, viable, capaz de gobernar con una honestidad de la que hasta ahora han sido incapaces todos los gobernantes mexicanos y todos los gobiernos mexicanos, porque nada sirve que tú seas honesto si te rodeas de pillos, y crear una opción de izquierda razonable para 2024. Si no, López Obrador va a imponer a su sucesor como el PRI imponía a sus sucesores anteriormente. El famoso dedazo, cuando te hablaba, decía Luis Espota en su libro Palabras Mayores, cuando llamaba el presidente y te decía por teléfono eso que en su boca siempre eran palabras mayores. Las palabras mayores eran: el partido ha tomado la decisión de designarlo a usted su abanderado para las próximas elecciones presidenciales. Que era lo que se llamaba la monarquía hereditaria por la vía del dedo. Señalabas a quién iba a ser el presidente. Y entonces el presidente decidirá si Ebrard o Sheinbaum serán sus delfines, y nos los va a imponer si no hay una opción de izquierda razonable, razonada, capaz de gobernar y capaz de acercarse a la gente y decirle que la han engañado y que no se puede permitir el engaño, y para ello lo principal es la transparencia. Y lo tercero, porque hay que ponerse al observador, mandarle un mensaje a esos posibles sucesores de López, si llegaran a ganar Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o quien fuera, que no se les va a permitir actuar impunemente, que la gente puede llamar y debe llamar a cuentas a sus gobernantes como no lo ha hecho hasta ahora. Mucha gente creyó que llamaba a cuentas a sus gobernantes al elegir a Andrés Manuel López Obrador como su presidente. Y López Obrador decidió no perseguir a ninguno de los delincuentes anteriores. Ahora va a ser un referéndum a ver si persigue a los expresidentes. Oye, no, chicos, si hay delitos, la Procuraduría tiene que actuar. Pero no ha actuado en contra de los corruptos, de todos aquellos a los que dijo que iba a encarcelar y todos aquellos a los que les iba a quitar el dinero que le habían robado a la nación. Acusa de corrupción a todo el mundo, pero no emprende causas de corrupción contra nadie. Si no tiene las pruebas es un mentiroso, y si tiene las pruebas y no lo está haciendo, es un cómplice, un encubridor. Y a eso hay que oponerse. No se puede no oponer uno a ese tipo de gobierno, ese gobierno que a todo le sigue echando la culpa a todos los demás, porque dice: nosotros asumimos responsabilidades cuando hacemos mal las cosas, pero como no hemos hecho nada mal, no tenemos que asumir ninguna responsabilidad. Y es lo que le acaba de decir, por cierto, al periodista, a Ramos. Ya le voy a cambiar el nombre, seguramente le voy a poner el nombre de un jugador de fútbol, a Sergio Ramos o algo por el estilo, al periodista de Univisión. Así que creo que es muy importante que la izquierda y la gente que no es militante de la derecha, de Krause y de Diego y del PAN y de Calderón, le haga oposición al López Obrador, dejando claro que es oposición de izquierda, y no por hacerle el juego a los otros, sino precisamente para no hacerle el juego a lo que está mal. Porque aquí el viejo truco de que encubrían, la izquierda mexicana encubría a la Unión Soviética y a Cuba y a las atrocidades que se cometían porque así no le dabas armas al enemigo, al final salió pues como salió, ¿no?
al final el enemigo perdió y tú quedaste como un imbécil que había condonado las atrocidades de Stalin, de Beria, de Fidel Castro, del Che Guevara, de Mao Zedong, de Zhou Enlai, de Deng Xiaoping, de Pol Pot. La izquierda no puede hacer eso, no puede seguir siendo cómplice de los que hacen barbaridades escudados en que soy de los tuyos. No, tú nunca eres de los míos cuando actúas así. ¿Estamos? Bueno, con eso ya hice más enemigos de los que contaba hoy. ¿Sí? ¿Ustedes creen que tengo ya suficientes enemigos hoy? Bueno, vamos a ver. Una consulta me dice Jorge Ortiz Suárez. Si la sátira es parte de la libertad de expresión, ¿por qué se condena tanto la sátira a los colectivos tipo LGTBI o feministas? Pues por lo mismo. Por lo mismo, porque quienes dicen defender a los colectivos LGTBI y a las feministas que no son un colectivo, la mitad de la humanidad, en realidad no defienden la libre expresión. En realidad solo están defendiendo la libre expresión de sus ideas, no de todas. No están dispuestos al debate. Yo soy defensor absoluto del feminismo, soy feminista, tengo 2 hijas a las que criamos como feministas, tengo un hijo al que estoy criando como feminista, alguien que tiene que estar consciente del mundo en el que vive, y ninguno de ellos está en los extremos de los feminismos más radicales, cosa que expliqué en el vídeo sobre feminismos, luego pondré el enlace aquí. Yo soy un defensor a muerte de los colectivos intersexuales en general, y así los llamo, y me perdonarán, porque creo que no puedes tener libertad en una sociedad cuando tienes ahorcados, aplastados, oprimidos y llenos de miedo a un grupo de personas que tienen miedo de decir que están enamorados o que quieren a alguien o que les gusta acostarse con alguien en particular sin que sea delito, y que vivan con miedo a decir quiénes son o a ir de la mano por la calle o expresar su forma de ser, porque es gente totalmente inocente. Y no defenderlos es de una bajeza absoluta. Esto no quiere decir que esté yo a favor de la teoría queer, que es un exceso ridículo e irracional, anticientífico, de la visión posmodernista. Pero no tengo por qué adscribirme a los extremos para defender lo que es razonable, lo que es socialmente innecesario, que es que la gente pueda vivir en santa paz cuando no se mete con nadie sin que se metan con ella. Y que tengan iguales derechos, igual consideración social, igual capacidad de hacer cosas, igual posibilidad de desarrollarse intelectual, espiritual, física y moralmente. Entonces, creo que ese es en realidad parte del problema, que se dice que se defiende algo cuando en realidad se está defendiendo otra cosa. Cuando hablamos de nazismo me refiero a una persona que dice que efectivamente va a matar a otros por algún motivo. No creo que Vox, Chinda, Brandolino tengan esa vocación. ¿Qué me importa lo que creas tú? Es decir, el que las veces anteriores que se ha hablado de esto se haya acabado matando gente, no implica que forzosamente eso vaya a ocurrir, pero lo hace altamente probable. Y los horrores del nazismo no son solo el asesinato, esa es una de las barbaridades que a la gente le han convencido. Si no hay holocausto, no hay nazismo. Claro que hay nazismo. No hubo holocausto en Italia y sin embargo se destrozó la vida de miles de personas absolutamente inocentes por ser judíos, por ser de izquierda, por ser trabajadores, por ser socialistas, por no tener hijos, por no defender a la patria. El nazismo no es solo matar gente. Vox es un partido nazi, no quiere decir que es un partido asesino, es decir que es un partido nazi. Y los nazis destrozaron la vida interna de la sociedad alemana de 1932, y si no es que de 1928 a 1939 antes de empezar a matar gente.
Y ya eran nazis en 1928. Y eran nazis en 1932, y eran nazis en 1933 con las leyes de Nuremberg. Y eran nazis después, y eran nazis continuamente, y eran nazis cuando solamente hablaban en contra de los gitanos y de los eslavos y de los judíos y de los discapacitados y de los ancianos. Nazismo no es solo holocausto. Y en ese sentido, tanto Vox como Chinda Brandolino, que estoy en estos días, por cierto, viendo su intervención en un aquelarrito que hicieron los hijos de Kalker, son nazis. Háganse a la idea, por favor. El nazismo es mucho más que el holocausto y tiene que haber cometido muchos crímenes y una gran destrucción de las bases de la democracia, de la sociedad y de la vida pacífica en común de una sociedad diversa y plural antes de cometer el primer asesinato. Y yo no quiero que se llegue a cometer el primer asesinato, pero tampoco quiero que se llegue a la destrucción de un modo de vida que es mejorable, pero de ninguna manera es tan despreciable como para tirarlo a la basura. Uf, lo que me hacen decir, qué barbaridad. Ya leí Inglaterra aquí en la Valdomingo, ya dije que Inglaterra. Hubo muchos nazis que no mataban gente, pues sí, es que es exactamente eso. De Colombia sé muy poco, lo siento, solo lo lamento. Las pseudoterapias son pseudoterapias, son despreciables, rechazables, dañinas, perjudiciales y muchas veces mortales. Germán, mira, aquí me pasó esto. Dejé de seguir al Tosano desde que hice un video para tomar el pelo por más de una hora. Sí, es el del si bemol de Mozart, si mal no recuerdo. A mí también me pareció como... no le vi mucho sentido, pero bueno, a ver, está en su legítimo derecho. Yo también debo haber hecho tonterías brutales por las que mucha gente me dejó de seguir ni hablar. Así es esto. Están diciéndome de músicos que voy a ver. ¿Qué opina usted de las venas abiertas de América Latina? Buen análisis, te voy a decir lo mismo que dijo Galeano con el tiempo, es un plomo. Él ahora no lo leería ni lo escribiría. Fue un producto de su tiempo, cuando se veían las cosas con un simplismo enorme. Todos las veíamos con un simplismo enorme, yo me incluyo, por supuesto. Uno se vuelve inteligente con el tiempo y uno se informa con el tiempo. No, es muy difícil esperar que alguien muy joven tenga la visión que puede tener alguien que ya le dieron muchos golpes en la vida. Pero no. Usted perteneció a la SOMI aquí en México, no solo pertenecía a la SOMI, fue uno de sus fundadores. La SOMI decidimos fundarla una noche durante un congreso de magia en Toluca, donde yo tuve un agarrón horroroso con Carlos, el físico, el que era de seguridad, o es de seguridad nuclear y salvaguardias, que se presentaba como mago, como el místico Abadaba. Tuvimos una larguísima discusión sobre magia, además él era un provocador nato, es un provocador nato, y con Mario Méndez Acosta y con Pedro Brul y algunos más. Y en esa noche, en esa larga conversación que tuvimos, decidimos fundar la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Sí, voy a seguir con esto ya porque quería decir otra cosa, pero no sé. Primero vamos a hacer poesía y luego ya nos quedamos en esto. ¿Qué les parece? Vamos a hablar perdón, que la tenía yo aquí, vamos a hablar de esta poeta, Reina María Rodríguez, poeta cubana, nacida en 1952. Decía yo que básicamente he hablado de poetas muertos, no sé por qué, no estoy tratando de hacer la sociedad de poetas muertos. El único que tengo claro que está vivo, por supuesto, es José Cruz, el letrista de Real de 14. Reina está trabajando en La Habana todavía hasta la fecha, y me parece una poeta espectacular. Entonces vamos a leer 3 pequeños poemas de Reina María Rodríguez. Como siempre les digo, no hablo de los poetas, sino solo de sus poemas. He venido a la Plaza de España solo para ver a la anciana de negro que se agacha junto a la fuente y acurrucando su cuerpo contra el viento de abril en un gesto de actor que reduce toda la compasión en su rigidez, doblando levemente las rodillas antes de actuar, antes de caer, ha traído ese alpiste blanco de los pájaros que vuelven sucios
morbosamente a mí. He venido a la Plaza de España solo para recoger lo que sobra de un gesto. La poesía de Reina es enormemente narrativa, es narrativa e intimista a la vez, eso me llama muchísimo la atención. Son parte de escenas de la realidad, de pequeñas historias de la realidad, y luego las vuelve hacia su interior, que es una aproximación poética muy interesante y de la cual, y me van a matar si lo digo, pero la encuentro más frecuente entre poetas mujeres que entre poetas hombres, aunque entre poetas hombres hay casos excepcionales de este tipo de aproximación, como es el de León Felipe, que fue uno de los primeros poetas a los que leímos aquí hace ya algunos meses. Este es el retrato de un hombre joven, Dresde 1521. Y el Dresde 1521 es muy importante porque es el gancho a partir del cual se hace el poema. Sentado sobre un bloque de madera, ante un fondo caliente, rojo, está ebrio o está dormido, mientras yo trazo un círculo en el punto de intersección con el eje central que constituye su ombligo. Igual que para el pecho o la cadera estrecha, que traza también un eje con su pelvis y mi mano. Tengo un modelo, Señor. El tono claro de sus manos y la carta a punto de caer atrae mirada. La luminosa claridad de la camisa, el rostro como una cúpula sobre la pirámide del tronco que dentro de una estructura formada por diagonales me hace sentir su frialdad. Las raras líneas que le conceden una presencia inmediata, pero no es verdad. La cabeza que está modelada de adentro hacia afuera, donde resalta el retrato de un joven en madera, siguió en la galería de los viejos maestros. Su composición es sencillamente clásica. Solo el blanco luminoso hasta el negro de las botas llena este cuadro de vida. Tenemos ante nosotros a un joven que no es durero, él ya se ha ido, y que consciente de sí mismo yace, pluma y pincel, sobre fondo verde, blanqueado y lavado. Y este poema me gustó mucho porque es un poema previo al 2020, es un poema previo al 2000. Quienes lo vivieron intensamente, el paso de milenio que en realidad ocurrió del 2000 al 2001, porque los años empiezan el 1, no contamos los dedos del 0 al 9, sino desde el 1, 0 dedos es 0 dedos, no es un año, no hay un año 0. Entonces los 2000 años se cumplían el 31 de diciembre del año 2000 y el nuevo milenio comenzaba en el 1 de enero. Esta pasión numerológica que tenemos los seres humanos a veces no es curiosa porque parte de cuestiones totalmente arbitrarias como es el inicio de la era común, que además, como sabemos, si existió un tal Cristo, pues no corresponde a la fecha de su nacimiento, porque esto fue un error de Dionisio el Exiguo, el monje que sacó las cuentas 400 años después, pero bueno, no tiene nada que ver. El hecho es que el año 2000 tenía una cierta carga emocional y ella nos cuenta esto en Edgar, las muchachas y la lluvia. Ha vuelto a ser noviembre y alrededor del ojo profundo otra rayita. Empieza ya el invierno y a veces no sé dónde guardarme. Tu madre ha sido loca y de remate amante de cosas imposibles. No aprendió a cocinar las hormigas, les roban los objetos del cuarto, aún le teme a las tataguas y al amor. Faltan 20 años o 20 segundos para que termine el siglo, mientras hacemos amuletos con formas de palomas que cuelgo en las ventanas contra los bombardeos. 20 años o 20 segundos para que termine este siglo y solo te deseo que puedas siempre admirar las estrellas, porque a veces temo que no podamos contemplar más las estrellas. Tú vivirás en el 2000 y verás árboles, cosmódromos, mariposas, esa fauna y flora diferente que estamos creando, y vivirás, como todos los niños, dentro de un hombre. Pero acuéstate siempre como ahora, entre destornilladores y latas vacías, aunque te asalten las muchachas
y la lluvia. Es un precioso poema a un hijo, y los poemas a los hijos siempre tienen una cualidad especial, una cualidad interesante. Así que pues esta es la poesía de Reina María Rodríguez de La Habana. Muchísimas gracias, Reina María, porque la poesía siempre, siempre se agradece. Y vamos a un comentario rapidísimo, y quizás lo puedan comentar en el correo, por favor háganlo en el correo. Se acaba de concluir finalmente la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán hace muchos años, se ha mantenido guerra contra los talibanes, ha tratado de instalar un gobierno que no fuera de los talibanes, ha tenido una enorme cantidad de bajas militares, ha ocasionado una enorme cantidad de bajas militares. Finalmente es un país invadiendo otro país, muy bien. Y Joe Biden decidió retirar la totalidad de las tropas estadounidenses de Afganistán. Los talibanes están tomando Afganistán en este momento. Las tropas regulares afganas que vivían con el apoyo de Estados Unidos están huyendo hacia países cercanos. Las mujeres están aterrorizadas, los no musulmanes están aterrorizados. Los talibanes lo más probable es que se apoderen del país e implanten esa visión de un fundamentalismo islámico radical, absoluto, que controla la totalidad de la vida de la gente, que puede hacer cosas como lo que hicieron ya los talibanes al volar los budas de Bamiyan, porque el Corán dice que no se crearán figuras humanas, no se hará nada a imagen y semejanza de los seres humanos, etcétera, en el arte, en la pintura, en la escultura, etcétera, que se prohíbe la música, que la sumisión de la mujer es absoluta, etcétera, etcétera. Todo lo que fue el Afganistán de los talibanes, que se convirtió en el infierno primero de la Unión Soviética y luego de Estados Unidos. Mi pregunta es esta: ¿hizo bien Estados Unidos en retirarse? Uno piensa siempre los Estados Unidos, que andan invadiendo a todo el mundo, porque se vayan de un país está bien, ¿no? Pero el resultado va a ser el que va a ser. Y yo no tengo muy claro si estaría yo a favor de que se quedaran las tropas estadounidenses o que llegaran tropas de todo el mundo para controlar a los enloquecidos fanáticos religiosos de los talibanes, o hay que entregar a la población afgana en manos de estos salvajes, porque total es su cultura y es su gente y es su país, y van a matar, que los maten, y a mí qué me importa, a mí que me sirvan otra cerveza y una tapita de jamón. No lo tengo claro. Ojalá lo tuviera claro, pero no lo tengo nada claro. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de esto, porque finalmente no pude celebrar mucho la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. ¿Cree que la gente en México vive con miedo de querer cambiar el país? No, yo creo que tiene unos deseos enormes de cambiar el país. Lo que pasa es que los han convencido de que lo está cambiando sin que lo esté cambiando en realidad. No sé, ¿conoce a Víctor Toledo? ¿Fue responsable del medio ambiente? Sí, no. Sí lo conozco, pero no tengo nada que decir sobre él. A ver, permítanme que vea a ver si encuentro alguna pregunta que... Javier Corral no lo conozco, gobernador de Chihuahua, no sé exactamente qué está pasando en Chihuahua en concreto. Los veo molestos con López Obrador, lo cual quizás es bueno, pero si no se convierte en acción política, el estar de malas con el gobierno no sirve de nada. ¿Qué opinas de Luis Eduardo Aute? Me gusta, pero no es de los que más me gustan. Yo fui muy de Serrat, muy de Paco Ibáñez, curiosamente, aunque era medio panfletero, pero fui muy de Paco Ibáñez. Pero el que le puso banda musical a mi juventud y a mi adolescencia fue Serrat. Cuando yo me empezaba a enamorar, él escribía Mediterráneo, y uno se enamoraba de la canción de Mediterráneo, y cuando mi primera hija nació en agosto, él escribía aquella letra en la que contaba en agosto de parto. Entonces, él era la pista musical fue la pista musical de mi juventud. Soy más de Serrat, más de Víctor Manuel, que era además mi
mi línea de conexión con las Asturias de mi abuelo. Soy más de ellos que de Aute, pero Aute me gusta. ¿Se puede ser opositor político sin ser destructivo y dejar trabajar? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Esa es la forma de ser opositor. Así sigue el blog El Retorno de los Charlatanes. Gracias, ya lo dejé. Luego hice No que importe y tampoco he seguido con No que importe porque ahora me está absorbiendo más esto. Creo que los medios de comunicación, las formas de comunicación también están cambiando. Los blogs están un poco más o menos muertos y esto está. Considera que debe haber un consenso intelectual sobre la educación institucionalizada. Probablemente, pero ¿cómo lo haces? Ese es el problema. Todo el mundo tiene una idea de cómo hacerlo, pero nadie tiene una idea de cómo convencer a todos los demás de que lo hagan. Pues, a ver qué más encuentro por aquí. Yo no sé, yo no creo, sinceramente, que López Obrador sea corrupto. Su droga no es el dinero, su droga es el poder y el narcisismo. Su droga es la adulación que le pueden otorgar personas de una catadura moral tan baja como el Fisgón o Pedro Miguel, que fue mi amigo y que se ha convertido en una persona que solo sirve para quemarle incienso a la grandeza de López Obrador. Yo recuerdo mucho aquella frase del Fisgón. Yo a veces quiero discutir con López Obrador, pero me doy cuenta que él siempre tiene razón. Y es el responsable de la ideología de Morena. O sea que la ideología en Morena pues va a ser lo que ordena el señor presidente. Eso que despreciábamos en el PRI, que era lo que ordena el señor presidente, eso es lo que le gusta a López Obrador, sentirse importante, sentirse indispensable, sentirse más inteligente que todo, sentir que sabe todo. Esto lo comparte con otros dictadores, como lo que he mencionado en el pasado de Fidel Castro, y lo comparte con algunas personas también de la industria que yo he conocido, de esos que creen que se la saben de todas, pero cuando les tocas el bolsillo reaccionan un poco porque lo que les interesa es lo del bolsillo. Donald Trump no, Donald Trump es un narcisista absoluto y además le interesa el dinero. Haga podcast otra vez, no hace años que no hago un podcast, porque yo sacaba los podcasts del programa de radio que hacía, no tengo tiempo, no me da la vida realmente. De Serrata Silvio Rodríguez, un pensamiento, por favor. Ya dije que Silvio Rodríguez no me gusta, ya dije que me peleé, se enojó conmigo Silvio Rodríguez una vez, y ya dije que en todo caso era yo mucho más fan de Pablo Milanés toda la vida, de Noel Nicola, que es un trabajo extraordinario. Me parecen mejores o más atractivos, más interesantes que Silvio. Si a alguien le interesa saber cuál es el resultado del trabajo de Silvio, busque a Silvito el Libre, que es un rapero que vive en Miami, que es el hijo de Silvio Rodríguez, que salió huyendo de Cuba. López Obrador es el Rafael Correa mexicano. Con esto vamos a ir terminando. Mira, no es el Rafael Correa mexicano por una razón. Rafael Correa tiene preparación. Rafael Correa es un economista. Y eso es lo que hallaba yo más alarmante de Correa, es que él sabía los atropellos que cometía y tenía la esperanza de que le saliera bien. Y algunas cosas le salieron bien, sin duda. Pero Rafael Correa es un hombre que tiene una base de formación sólida. Y la usó de alguna manera en el proceso de su mandato presidencial. López Obrador carece totalmente de ella. López Obrador cree que sabe por ciencia infusa. López Obrador es el tipo de gente que dice que qué ciencia tiene la perforación petrolera si se trata de hacer un agujero como para sacar agua y pones un popote y ya, una pajita y sale petróleo y ya. Es decir, desconoce absolutamente todo lo que significa la explotación petrolera y la técnica que existe, y los motivos por los que existe una técnica y una ingeniería especializada en la extracción de petróleo. A él eso le parece irrelevante. ¿Qué tanta ciencia puede necesitar eso? ¿Qué tanta ciencia se necesita para hacer caminos? Pones piedra y pones hormigón armado, concreto y ya. Y la gente, está recontenta. Hasta que, claro, el camino dura un par de semanas, luego se rompe.
porque no hiciste base, porque no hiciste los estudios, porque para eso hay ingenieros de caminos, pero ¿quién quiere hablar con ingenieros de caminos? Son conservadores, son fifís, son clase media que tiene aspiraciones de vivir mejor, y aquí nadie tiene por qué querer vivir mejor, todo el mundo debe querer vivir humildemente como en el siglo XVII, con enfermedades, hambre y convicción de estar viviendo en el mejor de los mundos posibles, bajo el manto amable de nuestro Padrecito. Nuestro Padrecito en este caso es Andrés Manuel López Obrador, y así lo ve todo. Él lo ve todo con una visión entre el siglo XVII y las necesidades de la política internacional de los años 70, por ejemplo. Su obsesión con el petróleo en ese sentido es muy reveladora de que él se origina en los años 70, pero luego nunca avanza. Entonces, ojalá y fuera por lo menos tuviera la información de Correa, ¿no? Algunas entrevistas que hace Correa son interesantes, ahora que está por ahí refugiado, tratando de que no lo pesquen, porque creo que debe cositas con la ley ecuatoriana. Y dice, entrevistas a científicos de nuevo en el canal. Estoy tratando de hacer la mayor cantidad de científicos posible, pero no es fácil. Por ejemplo, tengo una estudiosa con la que llevo hablando varios días y hasta septiembre no va a poder darme una entrevista de 1 hora. He estado tratando de ver también otras opciones de gente, pero por otro lado, a la gran mayoría de los que conozco, pues ya los entrevisté. No puedo entrevistar 3 veces a Mulet y 4 veces a López Nicolás, pero intentaremos tener más conversaciones. A mí me encantan las conversaciones, creo que son muy ilustrativas para la gente que me ve, y eso es muy importante. Desafortunadamente, pues no siempre tenemos la posibilidad de hacerlas. Antes la gente venía a Gijón, antes la gente venía a Asturias, o podía traerla. Los primeros dineros que ganamos en Patreon, que por cierto apóyennos en Patreon, necesitamos más Patreons, más patrocinadores. Los primeros dineros de Patreon sirvieron para pagarle el avión a JM Mulet, para traerlo de Valencia aquí, pagarle una noche de hotel y llevarlo de aquí a Valencia otra vez. Y además lo aprovechamos para hacerlo un 1 de mayo, me acuerdo, porque bueno, el profesor de la Universidad de Valencia no puede irse cualquier día. Oye, es que Mauricio me quiere entrevistar, me voy a Gijón. Esto no funciona así. Entonces, estamos tratando de entrevistar a más gente. Yo creo que vale la pena y vamos a seguir intentando. Ustedes perdonarán si a veces no se puede. No me da la vida. Necesitamos más apoyo, necesitamos sacar adelante este canal, necesitamos crecer en gente que nos vea, necesitamos crecer en gente que nos apoye en Patreon, gente que nos apoye en PayPal, gente que nos apoye en GoFundMe. Porque si tenemos 50,000 visitas al día, es un mundo muy distinto que si tienes 10,000. Y si tienes 150,000 visitas al día, empiezas a tener la posibilidad de dedicarle más tiempo al canal. Yo le dedico todo el que puedo, de verdad, y aclaro que yo aparte tengo que escribir en el periódico y aparte tengo mi trabajo como traductor. Entonces, pues hago todo lo que puedo, y si no es suficiente, lo sé. Ya a mí tampoco me parece suficiente, pero no me da el tiempo para más. Pero tampoco quiero sonar llorón. Entonces, quedamos a deberles las reliquias cristianas. Las reliquias son una cosa muy interesante, son trocitos de santos que son mágicos. Entonces, a ver si la próxima semana tenemos tiempo. Reliquias y chat no, porque ya el chat lo agotamos, pero lo que me hagan por el correo electrónico, primero que nada, eso, reliquias, y luego ya vemos qué se nos va ocurriendo. Muchas gracias por estar conmigo. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves en vivo, que se llama En Vivo y con Todo, y que existe, sobrevive y se desarrolla única y exclusivamente gracias a ustedes. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar en desacuerdo conmigo, muchas gracias por insultarme. A los que se dedican a eso también se agradece. Hablen de mí, aunque sea mal, aunque sea bien, me da igual. No es cierto. Pero sí, gracias por verme, gracias por estar con el canal, y recomiéndenlo, por favor, recomiéndenlo. Creo que lo que decimos puede interesarle a la gente, independientemente de otra cosa. Muchas gracias y hasta la próxima.